En la figura se muestra un recipiente esférico que contiene oxígeno líquido saturado a una presión de 1.7 bares y 95.6 Kelvin. Para mantener las características del compuesto, el sistema consta de un revestimiento metálico interior y exterior, separados por poliestireno como aislante. Teniendo en cuenta que el sistema se encuentra sometido a convección y radiación simultáneamente en la parte exterior, determine el flujo de calor correspondiente en este sistema. Para determinar el flujo de calor dentro del sistema esférico, es necesario tener en cuenta que nuestro sistema contiene oxígeno líquido. Para mantener estas condiciones es necesario tener un recubrimiento como el que presenta el ejercicio. En este sistema específico tenemos entonces 8 diferentes resistencias, dentro de las cuales tenemos 6 internas y 2 externas. Dentro de las 2 externas tenemos una resistencia convectiva y una resistencia radiante. En la parte interior tenemos una resistencia convectiva, tenemos 3 resistencias conductivas y tenemos 2 resistencias de contacto. Resulta que como hablamos del mismo metal, pues las conductividades van a ser iguales del mismo metal y la conductividad del poliuretano pues va a ser 1. Y la unión entre el metal y el poliuretano genera la resistencia de contacto respectiva. Para poder entonces determinar el flujo de calor que queremos dentro de nuestro sistema, determinemos entonces las resistencias respectivas como lo hemos venido trabajando. Dentro de nuestro sistema conocemos la temperatura del oxígeno líquido y conocemos las condiciones del ambiente, que en este caso específico la temperatura infinito es igual a la temperatura de los alrededores. En la parte interior tenemos que es un valor de 95.6 Kelvin y en la parte exterior tenemos que es de 20 grados Celsius. Resulta que para poder conocer entonces el flujo de calor respectivo, definamos todas y cada una de las resistencias respectivas que tenemos dentro de nuestro sistema. Para poder determinar el flujo de calor respectivo, debemos recordar que en este caso va desde el más caliente hasta el menos caliente. En este caso, el exterior va a tratar de calentar la parte interior de nuestra esfera compuesta. Entonces vamos a definir las resistencias. Por efectos de la escritura lo voy a hacer de izquierda a derecha. Pero recordemos que el flujo de calor viene de derecha a izquierda. Definiéndolos entonces tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6, resistencia 7 y resistencia 8. Como estamos hablando de una geometría esférica, la definición de las resistencias cambia un poquito. Entonces vamos a partir de nuestra primera resistencia. Entonces en este caso tenemos una resistencia convectiva en la parte interior de nuestro sistema que corresponde al oxígeno líquido y va a ser de 1 sobre el coeficiente convectivo interno por el área 1, donde el área 1 para efectos de nuestro sistema, como estamos hablando de una esfera, pues el área 1 va a corresponder a 4pi R1 al cuadrado, dato que necesitaremos para el flujo de calor. Nos encontramos después con una segunda resistencia que tiene que ver con la conducción a lo largo del metal. La resistencia número 2 conductiva para una esfera será entonces la diferencia de los radios, que en este caso va a ser el radio 2 menos el radio 1 sobre 4pi por la conductividad del metal por R1 por R2. Luego nos encontramos con una resistencia de contacto en esta resistencia número 3, donde esta resistencia número 3 va a corresponder a la resistencia de contacto entre el poliuretano y el metal sobre el área 2, donde el área 2 corresponde entonces a 4pi R2 al cuadrado. Recordemos que la resistencia de contacto se lleva a lo largo de todo nuestro sistema respectivo. Vamos entonces a definir la resistencia. Resistencia número 4, que corresponde a la conducción a lo largo del poliuretano. En este caso será la diferencia de radios R3 menos R2 sobre 4pi conductividad del poliuretano por R2 por R3. Luego nos encontramos entonces con una resistencia de contacto entre el poliuretano y el metal nuevamente. Entonces tenemos la resistencia de contacto, pero ahora sobre una área 3, donde esta área 3 corresponde a 4pi
R3 al cuadrado. Luego, entonces, nos encontramos con una resistencia de conducción hasta la parte exterior de nuestra esfera respectiva, que va a ser entonces nuestra resistencia número 6, y esa resistencia número 6 va a ser la diferencia de radios, que en este caso va a ser R4 menos R3 sobre 4pi por la conductividad de ¿cuál? Del metal por R3 por R4. De esa forma tenemos entonces las resistencias en serie desde la parte interior de nuestro oxígeno líquido hasta la superficie. Resulta que en la parte exterior están incidiendo sobre nuestra esfera compuesta la conducción y la radiación. Entonces vamos a definir cada una de estas para efectos de los cálculos. Entonces R7 voy a considerar que es la resistencia convectiva desde la parte exterior, que corresponde entonces a 1 sobre H2 por área 4, donde el área 4 pues va a corresponder a 4pi R4 al cuadrado. Tenemos entonces la resistencia número 8, que corresponde a la resistencia de radiación desde la parte exterior. Entonces va a ser 1 sobre la emisividad por sigma por el área 4 por, ojo acá, tenemos la temperatura más caliente, que corresponde a T sub infinito 2, más la temperatura en la superficie, que ojo a este valor de acá. Esta temperatura en la superficie, este valorcito de acá, corresponde a la temperatura exactamente donde está incidiendo la convección y la radiación. ¿Por qué queda inmerso este término acá? Resulta que este término de la temperatura en la superficie sale de la deducción que realizamos para la resistencia radiante. Resulta que esta temperatura en la superficie va a ser una incógnita para nuestro ejercicio. Por lo tanto, no podemos darle solución directa como lo hemos trabajado para las coordenadas cilíndricas y las coordenadas tipo placa plana. Entonces, acá obviamente falta otro término, que es T sub infinito 2 al cuadrado más T en la superficie al cuadrado. Entonces, si quisiéramos determinar el flujo de calor según este planteamiento, será necesario entonces determinar la temperatura en la superficie y también el flujo de calor. Así que para darle solución a este ejercicio respectivo será necesario solucionar un sistema de dos ecuaciones no lineales. Veremos entonces algunas alternativas para poderlo hacer. Pero entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que nos rigen este modelo? Se pueden hacer dos cosas. Se puede plantear un balance desde la parte interna de nuestro oxígeno líquido, o donde se encuentra nuestro oxígeno líquido, hasta la superficie. Aquí podemos calcular un flujo de calor y podemos hacer un balance del flujo de calor que está entrando desde la parte exterior hasta la superficie. Ahí tendremos el sistema de dos ecuaciones que tenemos que solucionar simultáneamente. O como veremos, daremos otras dos alternativas para hacerlo de una manera más rápida. Planteando entonces nuestro primer balance, para solucionarlo tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el balance desde la parte interior del oxígeno líquido hasta la superficie. Y luego tomaremos desde la superficie hasta la parte exterior. Y ahí tendremos el sistema de dos ecuaciones para poder solucionar. Entonces, planteando el primero, tenemos que el flujo de calor de manera general se define como un delta T sobre la sumatoria de las resistencias. En este caso, ¿cuál será nuestro delta T? La temperatura más caliente menos la temperatura más fría. En este caso, la temperatura más caliente va a corresponder a esa temperatura de acá, que esta temperatura corresponde a la temperatura en la superficie, menos la temperatura interna, que la voy a llamar T sub infinito U, dividido la sumatoria de las resistencias. En este caso, las resistencias que se encuentran en mi sistema están en serie, por lo tanto simplemente va a ser la sumatoria. Entonces va a ser R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6. Resulta que si se observa esta ecuación respectiva, tenemos una ecuación y dos incógnitas. No conocemos el flujo de calor y no conocemos la temperatura en la superficie. Por lo tanto, necesitaremos otro balance para poder determinar cuánto vale el flujo de calor respectivo, que es la pregunta de nuestro ejercicio. Por un balance podemos decir que la cantidad de calor que está llegando a la superficie de mi esfera compuesta va a ser la suma del calor que llega por radiación y el calor que llega por
convección. Entonces puedo decir que mi segunda ecuación corresponde a lo siguiente: flujo de calor va a ser igual al flujo de calor por convección más el flujo de calor por radiación, donde, recordando nuestra definición de convección y radiación, tenemos entonces que el flujo de calor es igual coeficiente convectivo, en este caso corresponde al H2, por el área 4 por el delta T, que en este caso va a ser T sub infinito 2 menos la temperatura en la superficie, más el calor por radiación será entonces la emisividad por sigma por el área 4 por la diferencia de temperaturas elevada a la 4, que en este caso será T sub infinito 2 a la 4 menos T en la superficie a la 4. Y de esta manera entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tenemos entonces el flujo de calor como incógnita y la temperatura en la superficie. Tenemos entonces tres maneras para poderlo hacer. La primera de ellas, solucionar el sistema de dos ecuaciones no lineales. La segunda de ellas, si igualamos esta ecuación con esta ecuación, podemos determinar la temperatura en la superficie y luego con alguna de estas dos definiciones calcular el calor. O la otra, que es un poco más sencilla, sería definir este flujo de calor como un calor sub 1 y este flujo de calor como un calor sub 2. Y podemos tabular valores de T en la superficie. Entonces, la idea será entonces graficar calor 1 y calor 2 para un intervalo de temperatura en la superficie. ¿Qué intervalo? El intervalo vendrá desde el límite de 20 hacia abajo. ¿Cuánto? Pues pueden ser los dos límites. Pero como sabemos, obviamente este punto de acá va a estar más caliente que este, así que tocará que tomar un intervalo que nosotros escojamos. De esta manera entonces se puede hacer una pequeña gráfica y el punto de corte donde se encuentren ambas curvas pues va a corresponder a la solución. Obviamente este valor pues será simplemente una aproximación, pero cuando se estén realizando cálculos en la calculadora, este valor que se encuentre puede ser un estimado inicial para la solución respectiva de nuestro ejercicio. Entonces ahora pasemos a nuestro software ES y tratemos de realizar las tres opciones que se tienen planteadas y hallemos el flujo de calor dentro de nuestro sistema. Para iniciar nuestro programa entonces podemos dar una descripción, simplemente podemos colocar ejercicio, coordenadas esféricas, resistencias térmicas. Luego definimos los valores constantes dentro de los que se tienen, por ejemplo, los radios, que en este caso el radio 1 es de 10 centímetros, que se convierte a metros, con la opción Convert de nuestro ES. Lo mismo sucede para el radio 2, que corresponde a un valor de 10.25 centímetros, radio 3, que corresponde a un valor de 11.25 centímetros, radio 4, que corresponde a un valor de 11.5 centímetros. Posterior a ello definimos las conductividades. Empezamos con la conductividad del metal, que es de 15 vatios sobre metro Kelvin. Luego definimos la conductividad del poliuretano, que corresponde a 330 microvatios sobre centímetro Kelvin, que se puede convertir también con la instrucción convert a las unidades de vatio sobre metro Kelvin. Luego se puede definir los coeficientes convectivos, siendo H1 como 150 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, H2 como 6 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Luego la resistencia de contacto respectiva, que vale de 3 por 10 a la menos 3 Kelvin metro cuadrado sobre vatio. Luego la temperatura subinfinito 1, que corresponde a un valor de 95.6 Kelvin. La temperatura subinfinito 2, que corresponde a un valor de 20 grados Celsius. Pero utilizando la opción Convert Temp, se puede convertir la temperatura de grados Celsius a Kelvin de una manera directa. Luego se define emisividad, que vale 0.7, la constante sigma, que corresponde a un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 vatio sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Luego se definen las áreas correspondientes, siendo área 1 a 4 pi r1 al cuadrado. Lo mismo para área 2, pero con el radio 2. Para el área 3, lo mismo, pero con el radio 3. Y para el área 4, teniendo en cuenta el radio número 4. Luego se definen las funciones, que en este caso pues corresponden a las resistencias. En primera medida tenemos la resistencia interna, que corresponde al H1. La resistencia 2, que corresponde a la conductividad a lo largo del primer material.
Posterior a ello tenemos entonces la resistencia número 3, que tiene que ver con la resistencia de contacto entre el metal y el poliuretano. Luego tenemos la resistencia 4, que corresponde a la conducción a lo largo del poliuretano. Posterior a ello tenemos la resistencia de contacto entre el poliuretano y el metal nuevamente, pero ahora sobre el área 3. Luego tenemos la resistencia de conducción a lo largo del metal para llegar a la superficie. Luego de ello entonces se puede calcular el flujo de calor teniendo en cuenta la primera ecuación, que simplemente es el delta T entre la T de superficie y la temperatura infinito 1, y la sumatoria de las resistencias de la 1 a la 6. Teniendo en cuenta que hace falta una segunda ecuación, se define entonces el balance correspondiente, que tiene que ver con el calor de convección más el calor de radiación, que en este caso tenemos entonces un sistema de 2x2, donde directamente nuestro software ES nos permite dar una solución respectiva. En este caso tuvimos un errorcito en KP porque faltaba un paréntesis. Al hacerlo entonces y ejecutar nuestro programa respectivo, podemos visualizar cómo el flujo de calor da un valor de 69.4 vatios. Por otra parte, si se igualaran ambas ecuaciones, se podría lograr determinar la temperatura en la superficie, que corresponde a un valor de 247.5 Kelvin, y simplemente luego, con reemplazar esta temperatura en la superficie y cualquiera de las dos definiciones del flujo de calor, es posible determinar el calor correspondiente, siendo entonces el calor congruente con el análisis anterior. La tercera alternativa es definir un flujo de calor 1 y un flujo de calor 2. Cada uno de ellos pues corresponde al balance hasta la superficie. Recordemos que lo que se busca es que Q1 y Q2 sean iguales. Luego de ello entonces se puede generar una nueva tabla paramétrica en la opción Table. Al darle clic en esta opción se genera este desplegable donde se escoge la temperatura en la superficie y los calores 1 y calores 2 para poder ejecutar dentro de un intervalo respectivo la gráfica correspondiente. Simplemente con darle clic derecho en la opción TS se genera un desplegable donde se pueden definir los límites inferiores y superiores. En este caso se tomará como límite inferior 95.6 Kelvin y como límite superior 293.15 Kelvin, que es la temperatura subinfinito 2. Al hacerlo se pueden generar 100 divisiones, como se puede observar dentro de la tabla. Luego simplemente con visualizar la tabla respectiva vemos las 100 divisiones que ES directamente lo genera, y ahora simplemente con dar clic en la parte superior donde se encuentra la rayita verde es posible hacer el cálculo del calor 1 y del calor 2. Luego simplemente en la pestaña Plot podemos generar un nuevo gráfico Plot XY, y dentro del desplegable respectivo se puede escoger en el eje de las X la temperatura en la superficie y en el eje de las Y pues Q1 y Q2, que son los que queremos visualizar para ver su corte respectivo. Dentro de la gráfica se puede observar entonces cómo las dos curvas se cortan en un punto que corresponde a la solución respectiva de nuestro ejercicio.